Bienvenidos a Trionyx 83. Hoy, en Animales Salvajes, nos centraremos en los únicos invertebrados terrestres que tienen la auténtica capacidad de volar. Hablamos de los insectos voladores. En este vídeo conoceremos mejor a este extenso grupo de animales y descubriremos cuáles son en la actualidad algunos de los insectos alados o insectos voladores más grandes que existen. La aparición de los primeros insectos voladores ocurrió hace incluso más de 400 millones de años, en la conocida época del Devónico, lo que convierte a los antecesores de los actuales insectos alados en uno de los grupos de animales más antiguos de los que se tienen constancia. Los primeros insectos alados surgieron con la evolución de las conocidas placas dorsales del tórax, presentes en todos los insectos. El desarrollo de estas, en un comienzo, permitía a los primeros insectos alados solo la capacidad de planear, la cual, después de millones de años de evolución, logró crear algunas de las mejores criaturas voladoras que han existido en el planeta. Gracias precisamente a su capacidad de volar, los insectos lograron prosperar y desplazarse a lo largo de cada rincón del planeta, consiguiendo, junto con los insectos terrestres, convertirse en uno de los grupos de criaturas más abundantes que existen y han existido. La capacidad de volar de los insectos no solo permite a los insectos desplazarse incluso miles de kilómetros, sino que también les permite ser capaz de huir de los depredadores y también capturar a sus presas incluso desde el propio aire. Actualmente, el gran grupo de los insectos alados comprenden un gran número de órdenes y grupos de insectos con alas, de diferentes tamaños y morfologías, existiendo desde insectos de apenas unos milímetros de tamaño hasta insectos tan grandes que llegan incluso a tener una envergadura alar cercana a los 40 centímetros, un tamaño similar incluso al de las aves de tamaño mediano. A continuación descubrirás, dentro de la gran diversidad de insectos alados que existen, algunos de los más grandes tanto en tamaño como en envergadura alar que existen actualmente en el mundo. En el puesto 8 tenemos una inmensa libélula nativa de Europa y la cual es, con sus 8 centímetros de longitud y sus hasta casi 12 centímetros de envergadura alar, la especie de libélula más grande de toda Europa, solo superada en tamaño por las especies de libélulas tropicales, las cuales pueden alcanzar una envergadura de incluso 20 centímetros. Hablamos de la gran libélula emperador. Al igual que el resto de las libélulas, el cuerpo de la libélula emperador es muy fino y alargado. Este hecho, unido a sus largas alas, la convierten en un excelente y rápido insecto alado. La velocidad de este insecto es tan elevada que llegan incluso a alcanzar los 200 km por hora en apenas unos segundos, lo que lo convierte en uno de los insectos alados más rápidos que pueblan la Tierra. Este animal, además, es capaz de realizar rápidos giros, volar hacia atrás completamente en vertical y, en definitiva, realizar todos los tipos de vuelos posibles. Este hecho, unido a una de las mejores vistas del mundo, con una visión panorámica de 360 grados, convierte a este increíble insecto en uno de los más letales que existen, capaz de capturar incluso a otros insectos alados en pleno vuelo. En el puesto 7 tenemos una especie de insecto volador coleóptero, conocido por ser en la actualidad el insecto más grande dentro de su género y el tercer escarabajo más grande del mundo. Hablamos del enorme escarabajo Hércules. El escarabajo Hércules llega a alcanzar los 17 centímetros, incluyendo su largo cuerno torácico. Este insecto habita en los bosques y selvas tropicales del sur y el centro de América. Al igual que la mayoría de especies de escarabajo, el escarabajo Hércules mantiene la capacidad de volar. Sin embargo, este enorme escarabajo no se encuentra entre los mejores insectos voladores que hay, manteniendo por lo general un vuelo torpe, corto y errático.
Aún así, este vuelo le permite desplazarse durante ciertas distancias. El escarabajo Hércules se encuentra dentro de la familia de los conocidos escarabajos rinocerontes, los cuales están caracterizados por sus prominentes cuernos. Los machos de esta especie poseen 2 cuernos, uno en la cabeza y otro que nace del tórax. En ocasiones, los cuernos de este animal son tan grandes que llegan a crecer incluso más que el resto del cuerpo del animal. En la actualidad, el escarabajo Hércules está considerado como uno de los animales más fuertes que existen. Y es que el nombre de este escarabajo es merecido, ya que el Hércules es capaz de cargar 850 veces su propio peso. En el puesto 6 hablamos de la que es actualmente conocida como el tipo de lepidóptero o mariposa de mayor tamaño y envergadura alar que existe. Hablamos de la gran mariposa alas de pájaro, o también llamada por su curiosa coloración blanquecina como la mariposa fantasma o la gran mariposa bruja gris. La mariposa alas de pájaro desarrolla una envergadura alar que puede superar incluso los 30 centímetros de envergadura, lo que la convierte en la mariposa más grande del mundo en cuanto a envergadura alar se refiere, siendo sin embargo superada en tamaño respecto al área de cada ala por la famosa mariposa Atlas. En el puesto 5 tenemos un gigantesco miembro de la familia de los megalópteros y conocido como la enorme mosca Dobson. Las moscas de Dobson, con una envergadura de casi 22 centímetros en el caso de los ejemplares adultos, se encuentran entre los insectos alados más grandes del mundo y también, debido a su naturaleza en parte acuática, es por definición el insecto acuático más grande que existe. Las larvas de las moscas de Dobson son completamente acuáticas y pasan toda su fase larvaria en el interior del agua. Al formarse en adultos, estos pasan el resto de su vida volando por las cercanías de los arroyos y ríos donde nacieron. Las moscas de Dobson también están caracterizadas por poseer una de las mandíbulas más largas de entre todos los insectos, con unas mandíbulas tan grandes que superan incluso los 4 centímetros de largo. Los machos, al tener la mandíbula tan larga, apenas pueden utilizarla para morder. Sin embargo, las hembras, con una mandíbula más corta, utilizan esta para defenderse y también para evaluar en luchas a los machos reproductores. En el puesto 4 tenemos un enorme insecto alado, conocido entre otras cosas por ser actualmente la especie de avispa viviente más grande que puebla la Tierra. Hablamos del inmenso avispón gigante japonés. Los adultos de esta especie de véspido llegan a medir incluso más de 6 centímetros de longitud, por lo que mantienen un tamaño muy superior al de otras avispas más comunes para nosotros. Además, esta enorme avispa tiene una envergadura alar cercana a los 8 centímetros. Esto convierte a este animal en la especie de avispón gigante asiático más grande del mundo, y también una de las avispas más grandes del planeta. Las reinas de esta avispa, caracterizadas por su color más anaranjado, son incluso más grandes, llegando a medir incluso 10 centímetros de longitud total. En el puesto 3 tenemos la que es actualmente conocida como la especie de polilla de mayor tamaño que existe, y también el que es hoy en día conocido como uno de los insectos alados con una mayor envergadura alar que hay. Hablamos de un increíble insecto nativo de los bosques tropicales del sureste de Asia y llamado polilla del Atlas, o más conocida como mariposa gigante del Atlas. La mariposa Atlas llega a tener una envergadura de alas que gira en torno de los 25 hasta incluso los 30 centímetros, lo que la convierte también en el tipo de lepidóptero o de mariposa de mayor tamaño que hay, solo por detrás de la conocida como mariposa emperador, la cual es ligeramente más grande. En el puesto 2 tenemos una especie gigante de insecto volador, único en su género y conocido como el caballito helicóptero del diablo. Este insecto alado, nativo de América Central y América del Sur, está caracterizado por poseer un cuerpo extremadamente largo y muy delgado, además de unas alas enormes y similares a las de la libélula común.
Esta especie, de los conocidos como caballitos del diablo o damiselas, es considerablemente más grande que el resto de miembros de su suborden. El caballito helicóptero del diablo tiene una longitud de incluso 22 centímetros. Además, de forma individual, se ha demostrado que las alas de este animal se encuentran entre las más largas dentro de todos los insectos alados conocidos. En el puesto 1 tenemos uno de los insectos alados más conocidos que existen. Un insecto conocido por sus grandes aptitudes migratorias y por su gran capacidad para volar. Hablamos de la conocida como langosta migradora. Actualmente, esta especie de ortóptero, único en su género, es una de las especies de saltamontes más representados y ampliamente distribuidos que existen en el mundo, encontrándose en prácticamente todo el mundo, desde Europa pasando por África, Asia e incluso en Australia y en algunas zonas de América Central. La langosta migratoria es un insecto de buen tamaño, el cual llega incluso a alcanzar los 6 centímetros de largo. Al igual que otras langostas o saltamontes, esta es una especie que se engloba dentro de los insectos polifónicos, o lo que es lo mismo, insectos que cambian radicalmente de aspecto y comportamiento en función de las circunstancias. Estos animales mantienen una denominada fase solitaria, en la cual se mueven, como bien dice su nombre, lentamente y en solitario, y una fase gregaria, en la cual la sobrepoblación hace que estos insectos cambien de apariencia y comportamiento y se vuelvan animales nerviosos que necesitan alimentarse a gran velocidad, formando grandes grupos o enjambres de langostas migratorias. Suscríbete para recibir las novedades del canal.